Bueno, les quería dar la bienvenida a todos y las gracias por estar acá. Yo soy Matilde de WeMove Experience, y solo voy a hacer la bienvenida y después el final, porque el webinar lo va a hacer Valeria Montiel. Ella es agente migratoria registrada y es la directora de Valiant Migration Consultancy. Ella hoy día va a estar hablando acerca del sistema de migración calificada para Australia. También, bueno, antes les quería contar que nosotros somos de WeMove. Nosotros nos encargamos de todo el proceso que tiene que ver con el estudiante. Por eso, porque los acompañamos y queremos que estén informados, queremos que cada uno cuando tiene que, de hecho mismo tienen que estudiar algo acá en Australia, hay muchos motivos igual por la gente, muchos motivos por los cuales la gente decide estudiar, pero si uno de ellos es migrar a Australia o lo que fuera, tiene que estar bien informado. Y qué mejor hacerlo de una buena agente migratoria, en este caso, que es Valeria. Ella es excelente, es demasiado clara con todo, así que espero que disfruten el webinar. Al final vamos a tener un par de preguntas, unos 10, 15 minutos de preguntas que ustedes pueden hacer, y bueno, después si ustedes quieren seguir hablando con ella en un futuro, ahí nosotros les pasaremos sus datos. Bueno, sin más preámbulo de nada, le doy la bienvenida a Valeria, y como les dije antes, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Matilde, por presentarme. Y buenas tardes a todos. Primero, quisiera dar muchas gracias a WeMove Experience por invitarme a este espacio. Y muchas gracias a todos por asistir también a este webinar. Para nosotros, en Valiant Migration, es esencial poder tener oportunidades como esta, en donde podemos proveer información valiosa a las personas que deseen considerar sus opciones migratorias en el país. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es trabajar en dos frentes. Número uno, necesitamos poder planear cuál es la manera más estratégica en la que podemos extender su tiempo en Australia o podemos venir a Australia. Y la otra es cómo es que utilizamos este tiempo para poder acercarnos a tener oportunidades para residencia permanente y no alejarnos. Porque es muy fácil, de hecho, poder alejarse o acercarse. Esto es prácticamente lo que pasa muchas veces con, no sé, el ejemplo de un avión, en donde simplemente unos grados hacia un lado que no sea te lleva a Brasil y no te lleva a Europa. ¿Okay? Entonces, eso es exactamente lo que tenemos que planear. Y lo que hacemos en Valiant Migration Consultancy es planeación estratégica. Ahora, primero necesitamos hacer un disclaimer, porque todo lo que hablemos hoy es simplemente de carácter general. Esto no significa que nosotros estemos dando información migratoria precisamente para su caso, ¿no? Entonces, si necesitan revisar su caso particular, necesitan tener una consulta con nosotros para poder revisar muy bien cuáles son los detalles de su situación y así poder establecer la mejor opción. Pero sí hay cosas que son muy importantes para absolutamente todas las personas que quieren considerar opciones en Australia. Número uno, entender cómo funciona el sistema de migración calificada. Y número dos, cómo es que se puede establecer la estrategia que funciona para todos. Hay cosas que nos sirven independientemente cuáles son los pasos que se van a tomar. ¿Okay? Entonces, hay cosas que pueden establecer la fundación de cualquier otra decisión que tomemos. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de migración calificada? Les voy a compartir un poquito de presentación. Esta presentación está en inglés, ¿okay? Pero me parece que es importante para poder tener una guía. ¿Okay? Vamos a hablar acerca del sistema de migración calificada, vamos a hablar acerca de cuáles son los study pathways que nos pudieran acercar a tener opciones, y si tenemos un poquito más de tiempo podemos hablar ya de cuestiones de visa de estudiante o de casos complicados, y tendremos un poquito de sesión de preguntas y respuestas. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en Australia? Nosotros recibimos información de todos lados, precisamente de social media, en donde mi amigo hizo las cosas de una manera, en donde otra persona que está trabajando en la misma empresa que yo consiguió sponsorship y eso lo llevó a residencia permanente. Y leemos muchas cosas también en el sistema de migración en el website que son más bien confusas. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar toda esa información y establecer, primero, cómo funciona el sistema, después, cómo identificamos cuáles son las opciones que son realmente posibles para nosotros, y lo tercero es cómo establecemos la estrategia. Okay, entonces, ¿cómo funciona el sistema de migración calificada? Australia tiene una lista de 674 profesiones en este momento que conforman una lista integrada.
Entonces, lista integrada o lista mezclada significa que son 4 listas en estas 674 ocupaciones. Número 1 está la lista de mediano y largo plazo, está la lista de corto plazo, la lista regional y la lista de sponsorship regional. Y dependiendo de dónde esté mi ocupación, yo tengo más o menos opciones en el sistema. Por ejemplo, si yo soy un economista. Economista está dentro de la lista de mediano y largo plazo. Todas las opciones que ven ahí, son las opciones que yo tengo posibles para poder eventualmente emigrar a Australia si es que yo cumplo con los requisitos. Pero digamos que yo estoy en la lista de corto plazo como graphic designer. Graphic designer, como ven, tiene menos opciones de visa. Eso no significa que tan cerca o que tan lejos estoy, porque tengo que cumplir con los requisitos, pero tengo que enfocarme solamente en estas opciones. Si soy técnico en telecomunicaciones, por ejemplo, eso está en la lista regional y entonces se reducen todavía más las opciones, pero puedo estar más cerca, por ejemplo, que otras personas. Entonces necesitamos identificar cuál es la ocupación que yo tengo y después cuáles son las opciones que tengo disponibles para revisar si es que cumplo con los requisitos o no. Okay. Ahora, existen 3 visas que funcionan por medio de puntos. Y aquí hay prácticamente 2 formas de emigrar por medio de una ocupación, por puntos o por estar empleado con una empresa. No hay más. Entonces, por medio de las visas que funcionan por puntos, existen 3, 189, 190 y 491. Ahora, la 189, la 190 y la 491 funcionan prácticamente de la misma manera primero. Yo recibo puntos por muchísimas cosas que no tienen que ver solamente con mi ocupación. Mi ocupación solamente me dice cuáles son mis opciones, pero lo que me lleva a poder migrar es si cumplo con los requisitos en cuanto a puntos o en cuanto a lo que necesito estando empleado con una empresa que sí me puede llevar a residencia permanente. ¿Okay? Entonces, prácticamente esto se compara con que la ocupación es lo mismo que poder tener acceso a participar en una maratón, pero eso no significa que voy a ganar el maratón. Necesito cumplir con todos los requerimientos. Entonces, uno de ellos es la edad. La edad me da más puntos cuando estoy entre los 25 y los 32 años. Antes de los 25 me da 25 puntos, después de los 33 hasta los 40 tengo 25 puntos, después de los 40 ya es cuando tengo un bajón de 10 puntos y entonces tengo que revisar si esta es una buena opción o no. El inglés. El inglés prácticamente es lo que me da más puntos de todas las cosas. El inglés es incluso más importante que la ocupación misma. Porque si yo tengo inglés superior, que eso es equivalente a 8 en cada componente del IELTS, eso me da 20 puntos. Pero si bajo solamente una banda y me quedo en 7 en cada componente, eso me da la mitad de puntos para 10 puntos. Eso es prácticamente la forma más fácil y también más difícil de poder acercarme o no a una visa por medio de puntos. Y de hecho, esto lo vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de las estrategias de estudios, pero inglés es prácticamente ineludible. Si nosotros no tenemos un excelente nivel de inglés, no importa si construimos una ocupación y tengamos todos los años de experiencia, esto prácticamente nos corta o nos empuja a poder alcanzar opciones. Okay. Lo siguiente es mi experiencia. Para poder tener puntos, lo que hace el Departamento de Migración es que separa mi experiencia entre la experiencia que yo tuve fuera de Australia y la experiencia que yo tengo dentro de Australia. Ahora, aquí es un poquito peligroso cuando venimos a Australia y la misión es simplemente ver si es que me acomodo al país, si es que me gusta, si es que voy a comprar un poquito de tiempo. Después de 3 o 4 años, mucha gente ya es cuando me consulta y dice, bueno, ahora sí, ya voy a revisar cuáles son mis opciones en Australia y yo estudié ingeniería industrial en Colombia, pero vine hace 4 años. La experiencia que yo tuve se empieza a vencer, porque el espectro de la experiencia es en los últimos 10 años. Entonces, si ya pasé 4 años aquí, entonces lo que me quedan son 6 años de experiencia y no los 10 que tenía, por ejemplo. Entonces, por eso es que es tan importante poder planear desde el principio y no después. Que la experiencia desde fuera de Australia es la que se me empieza a vencer desde el momento en que piso Australia. Ahora, la experiencia dentro de Australia se cuenta de una manera muchísimo más alta que la experiencia fuera. Entonces, 3 años fuera equivalen a 1 año dentro de Australia. Lo siguiente es mi nivel de estudios. Mi nivel de estudios, si yo vengo a hacer diplomados oficios, por ejemplo, esos son 10 puntos. Si tengo un bachelor degree o una master son 15 y solamente si tenemos un doctorado son 20 puntos. Entonces, esto sí es una diferencia grande, es una diferencia abismal, porque subir de 6 en IELTS a subir en 8 en IELTS son esos mismos 20 puntos que me podría dar un doctorado, pero sí es algo que se tiene que considerar.
Las personas que hacen research, las personas que hacen una maestría de investigación o un doctorado tienen 10 puntos extra si están en el área de ingenierías, de ciencias o de tecnología. Y después los estudios también me dan puntos. No me cuenta el estudiar inglés aquí, pero sí me cuenta estudiar cursos vocacionales, certificaciones, diplomados o estudios de educación superior, como diplomados de posgrado o bachelors, masters y doctorados. Todo me cuenta exactamente igual. Si yo cumplo 2 años escolares en Australia estudiando este tipo de cosas, o sea, 92 semanas de duración por lo menos, eso es equivalente a 5 puntos, y si yo lo hago dentro de un lugar que no sea ni Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane, yo tengo el doble de puntos. Esto es porque hay una disparidad entre el número de personas que están dentro de las 3 ciudades principales y la forma en que crece la población en el resto del país. Entonces, el Departamento de Migración siempre da prioridad, o en los últimos años ha dado prioridad a las personas que se establecen en los lugares de poco crecimiento poblacional. Cualquier cosa que no sea Sydney, Melbourne o Brisbane ya es considerado como Australia regional, incluyendo las cosas que están cerca de Sydney, por ejemplo, como Wollongong, Newcastle, eso ya es Australia regional. Lo siguiente es mi pareja. Mi pareja también me puede dar puntos. Si yo soy soltera, eso me da 10 puntos. Si tengo una pareja que tiene un excelente nivel de inglés, de por lo menos 6 en cada componente del IELTS o el equivalente en otro examen, entonces eso me da 5 puntos. Si mi pareja también tiene una ocupación dentro de la misma lista que yo, eso también me da 5 puntos. Entonces, ser soltero o tener una pareja que tenga un excelente nivel de inglés y también una ocupación homologada, me da exactamente igual. Si tengo una pareja que no tiene un buen nivel de inglés y también no tiene una ocupación dentro de la misma lista, estoy perdiendo 10 puntos. Si tengo una pareja australiana, eso me recupera los 10 puntos. Y lo siguiente es la nominación. De las 3 visas, la 189 es una visa independiente, o sea que no depende de estar empleado con una empresa y tampoco depende de que el gobierno estatal se interese en mi perfil. Las otras 2 opciones, 190 y 491, sí dependen de esto. Entonces, necesito que el gobierno del estado me considere como una persona que va a beneficiar al lugar en donde me estoy estableciendo. A cambio de que yo esté ahí, de que permanezca en ese estado, permanezca en Australia regional, el estado, el gobierno estatal, me va a dar 5 puntos extra. Y si es 491, de la que ahorita vamos a hablar también, me da 15 puntos extra. Esto es Australia regional. Entonces, otra vez estamos viendo que Australia regional tiende a beneficiar a ciertas personas si es que se quieren establecer ahí. ¿Cuántos puntos necesito? Okay. Nosotros necesitamos, para poder ser considerados para cualquiera de las 3 opciones, 65 puntos. Eso es lo que van a ver en el website del Departamento de Migración. Sin embargo, yo necesito 65 puntos para poder decirle al Departamento de Migración que yo estoy interesado en recibir una invitación. Estas visas por puntos no son como la visa de estudiante, por ejemplo, en donde yo tengo que juntar los requerimientos y ya puedo aplicar. Yo necesito recibir la invitación del Departamento de Migración porque si no, simplemente el sistema no me deja pasar. Para poder tener una invitación, necesito competir con los miles de personas que están tratando de obtener una invitación también. Esto no podemos predecir, obviamente, con quién vamos a competir, pero sí podemos ver cómo ha sido la tendencia durante los últimos años. Para 189, para la visa independiente, como es la visa a la que mucha gente quisiera aplicar, entonces necesitamos por lo menos 95 puntos. Esto tiende a variar algunas veces, pero hace mucho tiempo que no han invitado a personas con menos de 90 puntos y en general 95 tiende a ser un poquito razonable. Hay algunas ocupaciones que tienen incluso más puntaje que se tiene que considerar, como accounting, por ejemplo, o algunas ingenierías. 190 y 491, como dependen del estado, entonces no es solamente cuestión de que yo pueda competir por puntos, sino también que el Departamento de Migración le haya permitido al gobierno estatal tener una cierta cantidad de invitaciones. Por ejemplo, si hay, no sé, 10 personas en lista de espera porque ya mandamos la solicitud para que nos inviten. Y el gobierno estatal tiene 5 invitaciones disponibles para ingenieros industriales, entonces simplemente hay 5 personas que se van a quedar sin invitación, incluso si todas las 10 personas tienen 150 puntos. ¿Okay? Entonces dependemos de lo que necesite el Estado. Y este tipo de programas, 190 y 491, son prácticamente como una llavecita de agua. Entonces lo que hacen los diferentes gobiernos estatales es que abren y cierran invitaciones dependiendo de lo que necesiten en ese momento.
Entonces tiende a ser un poquito más volátil. Ahora, para 189, ¿qué necesito? Necesito tener por lo menos un Relevant Skills Assessment. El Relevant Skills Assessment significa la homologación de mi ocupación. Esto no se hace con el Departamento de Migración, sino con la autoridad que regula mi profesión o mi ocupación. La autoridad reguladora es prácticamente la organización en Australia que se dedica a verificar que si yo fui arquitecta en México, yo puedo ejercer con los conocimientos que necesito como arquitecta aquí en Australia. Como los estándares son diferentes, entonces la autoridad reguladora lo que hace es que revisa lo que yo estudié, revisa mi experiencia profesional. Algunas tienen más requerimientos que otras. Es que hay una autoridad reguladora para diferentes profesiones. En ACS, por ejemplo, la Australian Computer Society, que es la que regula a las personas que hacen software engineering, por ejemplo, o cosas de IT, ellos necesitan que tú tengas por lo menos 2 años de experiencia en los últimos años, además de tener un bachelor degree. Accountants, por ejemplo, si se graduaron aquí en Australia, no necesitan experiencia profesional, pero si se graduaron fuera de Australia, necesitan cumplir con varias materias de conocimiento, como por ejemplo Business Law. Business Law son las leyes que regulan a Australia, que obviamente no son las mismas que regulan a los diferentes países. Hay otras ocupaciones, por ejemplo, los oficios que requieren muchísima experiencia profesional. Por ejemplo, si yo estoy siendo carpintero, entonces yo necesito demostrar que no solamente tengo el conocimiento teórico, sino también el conocimiento práctico de poder ejercer mi profesión. Entonces necesitamos identificar cuál es la autoridad reguladora de mi ocupación y qué es lo que necesito para poder obtener la homologación de mi ocupación aquí. La homologación se necesita incluso si yo estudié en Australia. Esto es un procedimiento completamente separado. Entonces eso no se puede brincar, incluso si yo estudio una máster aquí o un bachelor aquí, de todos modos me lo van a pedir. Necesito tener menos de 45 años al momento de la invitación. Solamente hay 2 ocupaciones que tienen algunos requerimientos o algunas concesiones para el límite de la edad, y eso es médico y el otro es University Lecturer. Pero estas concesiones no están dentro de puntos. Están solamente si hay una empresa que me contrata por medio de otra visa de la que vamos a hablar más adelante. Pero por medio de puntos, cuando se cumplen los 45, simplemente ya se van las opciones. Para poder solicitar que nos inviten, para mandar la expresión de interés, que es prácticamente lo que dice al Departamento de Migración que yo quisiera que me invitaran, se necesitan 65 puntos y se necesita mínimo 6 en cada componente del IELTS o en otro examen. Yo puedo hacer varios exámenes. Yo puedo hacer IELTS general, IELTS académico, PTE Academic, TOEFL IBT y Cambridge C1, que es equivalente a Cambridge CA. Entonces, ¿cómo es el proceso? En resumen, necesito confirmar cuántos puntos tengo, primero. Necesito mandar la expresión de interés, que es prácticamente lo que le dice el Departamento de Migración. Yo quisiera que me invitaran a 189 y en la misma expresión de interés yo le puedo decir al Departamento de Migración, yo si no estoy elegida para 189, también estoy disponible para 190. Y si estoy en Australia Regional, también estoy disponible para 491 y la primera opción que se abra, ahí es donde voy a brincar. Entonces, no se necesitan 3 expresiones de interés, sino una sola en donde yo exprese que tengo interés en las 3 opciones. Lo siguiente es que me inviten a aplicar y después ya es cuando puedo aplicar. Yo tengo 60 días para poder mandar mi aplicación después de que yo recibo la invitación. Ahora, después de que yo mandé mi expresión de interés, y hasta el momento en que me invitan puede pasar un mes o pueden pasar hasta 2 años, que es el tiempo que mi expresión de interés permanece en el sistema. Y durante ese tiempo la expresión de interés no es una aplicación de visa. Entonces yo necesito seguirme quedando en Australia con otro tipo de visados. Una vez que ya me invitaron y ya mandé la aplicación, ya es cuando recibo mi visa puente, que es la visa que me permite estar aquí durante el tiempo de procesamiento, pero antes no. Y por eso es que hablaba de trabajar en 2 frentes, cómo extendemos el tiempo en Australia y cómo es que podemos trabajar en todas estas cosas durante el tiempo en el que estoy aquí. Okay. 190 es muy similar, pero necesito además que el Departamento de Migración le diga al gobierno estatal que yo estoy disponible y el el gobierno estatal necesita interesarse en mi perfil. Ahora, ¿cómo se interesa en mi perfil el gobierno estatal? Cada gobierno estatal tiene una serie de ocupaciones que necesitan el Estado. No es lo mismo lo que necesita New South Wales, por ejemplo, a lo que necesita el territorio del norte. Entonces, cada uno tiene su propia lista de cosas. Western Australia, por ejemplo, está muy enfocado en ingenierías. New South Wales, en general, necesita personas que puedan
trabajar en ocupaciones que tengan por lo menos un bachelor degree o cosas que tengan que ver con construcción. Tasmania tiene su propia lista de cosas, etcétera. Entonces, primero necesito también verificar, no solamente que el Departamento de Migración diga que yo puedo aplicar a 190 o a 491, sino también que yo esté dentro de las ocupaciones que tienen disponibilidad para el gobierno estatal. Y cada estado tiene sus propias reglas. Así como hemos visto que en la pandemia Victoria decide unas cosas y New South Wales decide otras completamente diferentes, es exactamente lo mismo con este tipo de visas. ¿Okay? Pero lo demás es prácticamente igual. Necesito menos de 45 años, necesito por lo menos tener 6 en cada componente el IELTS. Eso no me da puntos, acuérdense, pero sí me permite mandar mi expresión de interés. Y mínimo 65 puntos para poder decirle al Departamento de Migración y al estado que estoy interesado. Pero necesitamos de todos modos competir por puntos. El proceso es muy similar. Tener los puntos confirmados, mandar la expresión de interés, tener la nominación, ¿okay? Y la forma en que nosotros hacemos que nuestro perfil sea más atractivo, si es que nuestra ocupación está dentro de lo que se interesa el Estado, es si yo tengo un excelente nivel de inglés. Hay muchos estados que no invitan a personas que no tengan Superior English. Superior English es 8 en cada componente del IELTS. Hay otros estados que no invitan a personas que no estén trabajando de tiempo completo en la ocupación. Y esto pasa con New South Wales, por ejemplo. Esto lo vamos a hablarlo un poquito después acerca de las estrategias. Lo siguiente es que muchas veces dan prioridad a las personas que ya estudiaron en el estado, muchas veces educación superior, o que tienen una visa de grado de que ya están ejerciendo. Esto no significa que si yo no tengo una de estas tres ya es imposible que me invite el gobierno, simplemente que compito con personas que tienen probablemente un mejor perfil que el mío. Entonces tengo que maximizar mis puntos y tengo que maximizar mis opciones con lo que es posible para mí. Una vez que recibo la invitación, entonces ya es cuando puedo mandar la aplicación. La 491 es muy similar, pero esta es diferente a las otras dos, porque 189 es visa permanente, 190 es visa permanente, 491 es una visa que salió el año pasado, el 16 de noviembre de 2019, que se llama transicional regional. Transicional regional significa que yo tengo esta visa durante el tiempo en el que voy a transicionar a residencia permanente. Es una visa de 5 años y durante estos 5 años yo tengo que estar viviendo en Australia regional. Yo o mi pareja tiene que tener por lo menos un salario mínimo de $53,900 anuales y tengo que acumular 3 años de estar trabajando, contribuyendo a la economía del Estado. Es diferente y mucha gente se confunde entre 190 y 491. 491 es una visa en donde yo no puedo estar viviendo ni en Sydney, ni en Melbourne, ni en Brisbane. Con 190, como es del estado completo, yo sí puedo estar en cualquier lugar del estado. Por ejemplo, si quiero que me consideren New South Wales y yo quiero tener la oportunidad de aplicar a las 3. ¿Okay? Si yo quiero las 3 opciones, entonces no voy a estar en Sydney porque en Sydney no me van a considerar para 491. Me van a considerar para 190, que New South Wales me puede invitar. 189 no tiene restricciones geográficas, pero 491 no sería una opción para mí. Si quiero tener las 3 opciones disponibles, me voy a un lugar que no sea ni Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane. Pero el resto de las cosas son exactamente iguales a las otras 2 opciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa una vez que yo cumplo con los requerimientos por 3 años? Yo puedo aplicar a residencia permanente por medio de una visa que se llama 191. Como la 491 salió en 2019, las primeras personas que van a poder aplicar a la residencia permanente por medio de esta visa transicional van a poder cumplir los requisitos el 16 de noviembre de 2022. Así que si buscan en la página de migración, simplemente 191 todavía no existe, hasta que llegue el momento en que sean elegibles algunas personas. Okay. Ahora, así como hay visas por puntos, también existen 3 visas por medio de estar empleado con una empresa. 482, 494 y 186. Entonces tenemos 3 y 3. 482 es una visa temporal de trabajo. Cuando alguien habla de conseguirse sponsorship, es exactamente de la 482 de lo que están hablando. Hace tiempo había una visa que se llamaba 457. Y la 457, si ustedes están trabajando en un lugar que sponsoreó a algunas personas hace más de 2 años, probablemente utilizó la 457 para sponsorear. La 457 permitía a prácticamente cualquier persona que tuviera esta visa, a los 2 años de estar trabajando en la misma ocupación, aplicar a residencia permanente. Desafortunadamente, la 457 tenía algunas cosas que no le gustaban al Departamento de Migración.
Una es que la gente terminaba trabajando mucho tiempo, digamos que son 38 horas las que son permitidas para tener tiempo completo y había personas que estaban trabajando 60 horas. ¿Por qué? Porque los empleadores utilizaban el hecho de que prácticamente poseían la visa de algunas personas como para decir, bueno, tú me debes la visa y si no te quedas trabajando conmigo las 60 horas o haciendo todas las cosas extra que te pido, entonces simplemente no te voy a dar residencia permanente. Entonces había muchos abusos. La 482 abolió a la 457 y hizo que estos abusos se redujeran, pero al mismo tiempo tiene un downside, tiene una desventaja que no estaba con la 457. Y es que hay dos vertientes de la 482. La primera vertiente es para las personas que están en la lista de mediano y largo plazo. Esta es una visa de hasta 4 años. Y durante esos 4 años, si yo me quedo trabajando en la misma empresa, con la misma posición, puedo esperar que mi empleador le diga al Departamento de Migración que me nomine para residencia permanente. Hay otra vertiente que es para las personas que están en la lista de corto plazo. Y esta es solamente una visa de 2 años y a los 2 años yo puedo pedirle a mi empleador que me nomine otra vez para un total de 4 años, pero solamente quedan esos 4 años y ya no hay camino para residencia permanente. Entonces ahora muchas veces el buscar sponsorship o tener sponsorship no es una solución para poder obtener eventualmente residencia. Yo soy graphic designer, por ejemplo, o marketing specialist, o project coordinator, todas esas cosas están dentro de la lista de corto plazo. Eso me puede ayudar a poder desarrollar mi experiencia profesional por medio de experiencia local y aumentar mis puntos, pero eso no me lleva por sí solo a residencia permanente. El proceso es 3 pasos. Número 1, la empresa tiene que demostrar que tiene la capacidad como para poder sponsorear gente. O sea, que es una empresa bien constituida, registrada, que ha pagado sus impuestos, que le da prioridad a la fuerza de trabajo local, que no tiene información adversa, que no ha tenido demandas, ni ha estado en bancarrota, etc. O sea, que es una empresa seria. Si eso es posible, entonces el Departamento de Migración lo que va a hacer es que le va a dar permiso para sponsorear personas por 5 años seguidos. Después lo que necesita es hacer el proceso de nominación. Nominación es el proceso por el cual la empresa le dice al Departamento de Migración que tiene una posición que no puede ser llenada por un australiano o residente permanente. Se tiene que hacer por medio de algo que se llama LMT, Labor Market Testing. Labor Market Testing es tratar de buscar un australiano o residente permanente por todos los medios posibles. En este momento con la pandemia ha habido muchas más personas desempleadas que desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hizo el Departamento de Migración para tratar de proteger los empleos de los australianos es solicitar que el Labor Market Testing se haga con 3 lugares diferentes. Antes yo tenía que anunciar mi posición, mi trabajo, en Seek o en Career One o en LinkedIn, por lo menos 2 lugares. Ahora son 3 lugares para demostrar que de verdad no encontré a ningún australiano que estuviera desempleado en este momento para poder cumplir el puesto. Lo siguiente, una vez que compruebo que no encontré a nadie local, es que yo le estoy pagando lo mismo a mi extranjero que lo que le pagaría a un australiano con los mismos años de experiencia en la misma posición, en la misma zona geográfica. O sea, que no estoy utilizando este sistema para ahorrarme dinero como empresa. Esto se llama Annual Market Salary Rate. Por ejemplo, si yo trabajo en marketing, yo soy marketing specialist, y los marketing specialists australianos con 2 años de experiencia ganan $85,000 en Sydney CBD. Mi empleador me tiene que pagar exactamente eso. Si me paga $65,000 anuales, entonces eso significa que se está tratando de ahorrar dinero conmigo y esa nominación simplemente no es aprobada. Pero si tengo esas 2 cosas, lo siguiente es comprobar que tú eres la mejor persona para el puesto. O sea que hay un match entre lo que necesita la empresa y lo que tienes tú. Necesitas por lo menos 2 años de experiencia calificada para poder ser nominado para la 482. Y después ya es cuando puedes aplicar a la visa. Entonces, como dije, hay 3 streams. Uno para las personas que están en la lista de corto plazo, que es de hasta 2 años. Uno que están en la lista de largo plazo, 4 años. Y otro que se llama Labor Agreement Stream. Labor Agreement Stream es un proceso por el cual hay algunos estados que tienen mucha necesidad de gente, son los lugares más chiquitos, que utilizan acuerdos que establece el gobierno estatal con el Departamento de Migración para poder bajar el nivel de requerimientos que se necesitan para ciertas ocupaciones en cuanto a experiencia profesional, nivel de inglés, etc. Estos son los famosos programas DAMA. Hay 7 programas DAMA en el país
y ahí se incluyen ocupaciones que usualmente no están en la lista de migración calificada. ¿Okay? ¿Qué es lo que necesita la empresa? Necesita, como dijimos, estar bien establecida, que no tenga ningún tipo de información adversa, que demuestre un esfuerzo constante de tratar de favorecer la fuerza de trabajo local y que no haya tenido ningún tipo de prácticas de discriminación. ¿Okay? Para la nominación, una vez que se aprobó la primera etapa, entonces necesitamos hacer el Labor Market Testing, demostrar que no encontramos a nadie, demostrar que estamos pagando lo mismo que un australiano, que la posición es genuina y que no simplemente la estoy creando para poder darle a alguien residencia. Y la aplicación, obviamente, necesito demostrar que yo soy la mejor persona para el puesto. Obviamente se necesita nivel de inglés, se necesita demostrar que tengo los años de experiencia y los estudios para poder ejercer la ocupación. 494 es prácticamente la visa hermana de la 491. 494 es una visa transicional regional, pero en vez de que el gobierno estatal sea el que me elija, es la empresa la que le dice al Departamento de Migración que quisieran que yo me quedara para trabajar en Australia regional. Es una visa de 5 años también, igualita a la 491. Al momento de cumplir 3 años con la empresa, entonces ya puedo postular a 191, a residencia permanente. Lo mismo, entonces, primero hacemos el proceso con la empresa para que le den permiso de sponsorear personas, después es la nominación con los mismos requerimientos de la 482 y después ya puedo aplicar. ¿Okay? Los mismos requerimientos de elegibilidad para la nominación, para la empresa. Y para mí lo que necesito es una homologación de mi ocupación aprobada y necesito 3 años de experiencia de tiempo completo en los últimos 5 años. O sea, si ya pasé más de 2 años aquí en Australia y dejé que mi experiencia profesional de fuera de Australia se venciera porque solamente estoy trabajando en cosas temporales aquí, entonces ya no puedo aplicar a 494. Lo siguiente es 186. Esta es la última visa de la que vamos a hablar. La 186 es una visa de residencia permanente, en donde un empleador le dice al Departamento de Migración que yo tengo prácticamente todo para poder cubrir un puesto de trabajo que no han podido cubrir con un australiano, entonces es similar a la 482. Pero en este caso, la empresa no es mi sponsor, es mi nominador. Suena como algo similar, pero en realidad es completamente diferente. Como sponsor, yo le vendo mi alma a la empresa. Entonces, si la empresa me despide, si la empresa ya no necesita mis servicios, yo tengo 60 días para encontrar otra empresa que me nomine y que me dé sponsorship, y si no la encuentro, necesito aplicar otra cosa o necesito salir de Australia. Una vez que yo tengo 186, yo ya me quedo aquí en Australia. O sea, si al otro día que me dan la visa la empresa me despide o la empresa ya no necesita mis servicios, yo me quedo con mi visa. Y esa es la gran diferencia entre tener un nominador y tener un sponsor. Hay 2 formas de llegar a 186. Número 1 es por medio de una 482 de 4 años. O sea, las personas que están en la lista de mediano y largo plazo pueden pedir una visa de trabajo temporal de hasta 4 años. A los 3 años, mi empleador me puede nominar a 186. La otra forma de llegar es de forma directa. Si yo tengo 3 años de experiencia profesional en los últimos 5 años y tengo mi homologación de la ocupación, yo puedo llegar ahí. Entonces, prácticamente si no puedo trabajar de mi ocupación aquí en Australia porque como estudiante internacional no puedo encontrar algo o no puedo trabajar a tiempo completo, entonces tengo 2 años para poder conseguir 186 en donde mi experiencia profesional de fuera de Australia todavía me cuenta. Una vez pasados esos 2 años, si no ejercí aquí, entonces ya no es posible. Tengo que recuperar esa experiencia que se perdió. ¿Okay? Entonces, hay una forma directa de llegar. Hay una forma transicional de llegar, que es por medio de la 482. Y Labor Agreement Stream es para las personas que tuvieron DAMA, ¿okay? Una visa de trabajo temporal en los lugares de poco crecimiento poblacional, que sí me puede llevar a 186. ¿Okay? La elegibilidad es muy similar a la visa de trabajo temporal y las aplicaciones, el requerimiento para mí es muy similar, pero necesito tener, en vez de 2 años de experiencia, como para la visa temporal, necesito 3 años de experiencia de tiempo completo. Y aquí hay una diferencia grande entre las visas por puntos y las visas por medio de estar empleado con una empresa. Para poder alcanzar una visa de sponsorship o de nominación por empresa, mi experiencia tiene que ser de tiempo completo, 38 horas a la semana. Pero por puntos solamente necesito 20 horas a la semana para que me cuente como experiencia profesional. Entonces, si tengo 20 horas a la semana, estoy como estudiante, pero pude trabajar de mi ocupación y acumulo 1 año de experiencia aquí en Australia, eso me cuenta como 5 puntos. Pero para una visa de sponsorship
simplemente no me cuenta, o me cuenta la mitad de lo que me contaría un año. ¿Okay? Entonces, estableciendo ya cuáles son las visas que podemos accesar, 3 por medio de puntos, 3 por medio de la ocupación, entonces necesitamos establecer cuáles son las cosas que me acercan o me alejan. Número 1, el nivel de inglés. ¿Okay? Si yo establezco un excelente nivel de inglés desde el principio, entonces yo puedo acceder prácticamente a cualquiera de las 6 opciones, especialmente si yo me enfoco en maximizar mi nivel de inglés. Ahora, si estamos hablando de 8 en cada componente del IELTS o el equivalente en otro examen, eso saca entre el 1 y 2% de los latinoamericanos que presentan el examen. Entonces eso es muy difícil. Y este es el primer error que se comete como estudiante aquí. Llegamos a Australia, nos inscribimos en cursos de inglés, nos damos cuenta que es muy difícil poder pagar las cosas, entonces empezamos a dedicarle más tiempo al trabajo. Se nos olvida que necesitamos seguir progresando en el inglés y entonces de repente llegamos a un plateau. O sea, nuestro nivel de inglés queda a nivel de Upper Intermediate y lo que hacemos es salir corriendo para poder tener estudios que son mucho más fáciles, baratos, que no me exigen estar los 5 días de la semana en las clases, etcétera. Y después de 4 o 5 años de estar en Australia, mi nivel de inglés quedó en Upper Intermediate. O sea, ya no subió, a veces incluso baja. Y eso es, para alguien que busca oportunidades migratorias, eso es dispararse en el pie. ¿Okay? Entonces, la recomendación inicial, entiendo obviamente, y no quiero trivializar con esto, las dificultades que muchas veces se encuentran los estudiantes al tratar de pagar las cosas. Uno tendría que hacer un esfuerzo tan fuerte como sea posible de maximizar el nivel de inglés antes de pasarse a cualquier otro tipo de cursos. Entonces, esa es la recomendación número 1. Si queremos saber cuánto tiempo nos tenemos que quedar en inglés, mi recomendación es por lo menos llegar a nivel C1. Eso es equivalente a Cambridge CAE. Si puedo llegar a un nivel más alto, que es Proficiency, eso es Cambridge Proficiency Exam, eso es maravilloso, porque eso ya me deja con buenas posibilidades de poder alcanzar Superior English. Pero si no puedo porque la escuela no ofrece ese tipo de cursos o porque simplemente no es práctico para mí, por cualquier razón, entonces por lo menos llegar a nivel Advanced o C1. Okay. Lo siguiente es que necesitamos establecer qué es lo que necesitamos para poder desarrollar el Skills Assessment, o sea, la homologación de la ocupación. Si yo no tengo claro qué es lo que necesito para poder homologar mi ocupación, entonces probablemente lo que esté haciendo en Australia va a hacer que se me vayan las oportunidades que tenía para poder homologar. ¿Por qué? Por ejemplo, con el ejemplo de Marketing Specialist otra vez. Marketing Specialist está regulado por BETACES. BETACES es una autoridad que exige que tengas por lo menos 1 año de experiencia en los últimos 5 años. Y si yo tengo 10 años de experiencia de fuera de Australia, pero ya pasé 4 años aquí en Australia, entonces BETACES simplemente no me va a permitir homologar mi ocupación. Entonces necesito planear muy bien qué es lo que requiere la autoridad que regula mi ocupación y después qué es lo que necesito conservar de todo lo que hice fuera de Australia para poder hacerlo. Muchas veces la autoridad requiere nivel de inglés. Por ejemplo, esto pasa con los ingenieros. Los ingenieros no necesitan experiencia profesional para poder homologar. Ingenieros Australia, que es la autoridad que regula la ocupación, simplemente no me pide experiencia. Yo tengo que proveer evidencia de que hice proyectos, pero estos proyectos los puedo proveer de mi experiencia durante el tiempo de la universidad. Lo que sí me pide es nivel de inglés. Entonces, sí digo, bueno, es que tengo suficientes cosas para poder homologar mi ocupación como ingeniero, pero si me olvida que necesito nivel de inglés, entonces va a ser muy difícil que yo lo pueda alcanzar en 2 o 3 meses antes de que se me vayan las opciones. Entonces, establecer qué es lo que necesito. Se necesita primero identificar cuál es mi ocupación. Y aquí estoy hablando de ocupaciones y no de profesiones, porque es exactamente así como clasifica el Departamento de Migración. Yo, estudiando administración de empresas, por ejemplo, tengo acceso a algunas ocupaciones. Si yo tuve una carga más grande de accounting, por ejemplo, puedo tener como ocupación auditor o accounting general o management accountant. Si me enfoqué más a la cuestión administrativa, probablemente son project administrator o soy management consultant. Entonces, la ocupación prácticamente me la da mi experiencia que tuve. Después de la universidad, obviamente lo que establecí dentro de la universidad, las materias que estudié son importantes, pero lo que hice después es más importante todavía. Entonces, primero necesito identificar la ocupación, si requiero un nivel de inglés, cuáles son los estudios que necesito y cuáles son los requerimientos que necesita la autoridad reguladora. Una vez que tengo eso muy claro, también puedo planear qué es lo que voy a estudiar aquí en Australia y si es que me va a servir o no me va a servir.
¿okay? Y aquí venimos con algo que es esencial, ¿okay? ¿Por qué es esencial una visa de graduado? Es esencial porque ustedes ya se han dado cuenta, si es que tienen algunos meses ya aquí en Australia, que prácticamente tenemos que pasar 3 montañas muy grandes para poder tener trabajo calificado aquí. Número 1 es el nivel de inglés. Entonces, si no puedo tener un excelente nivel de inglés para tener una excelente entrevista de trabajo, simplemente las opciones no van a estar. Pero incluso si tengo un excelente nivel de inglés y no tengo una visa que me permite trabajar tiempo completo, no voy a tener muchas opciones. Lo tercero es la experiencia de trabajo local. Entonces, si no tengo experiencia de trabajo local, va a ser un poco difícil conseguir algo. Una vez que ya tengo mi primera experiencia local, ya sea un internship o sea un contrato de un periodo corto de trabajo, lo que sea, una vez que tengo referencias locales, ya va a ser más fácil encontrar mi segundo o tercer trabajo. Pero generalmente, si tengo un excelente nivel de inglés y sí me enfoqué en las cosas y busco oportunidades locales, lo que termina estando en mi camino es la visa. Necesitamos como misión, de hecho, tratar de establecer un plan de estudios que me permita eventualmente obtener una visa de graduado. La visa de graduado me permite trabajar de tiempo completo con quien yo quiera. Y con este sentido, una visa de graduate es muchísimo mejor que tener una visa de trabajo temporal con una empresa. Porque con la visa de graduado yo puedo trabajar con quien quiera. Y si no me gusta donde estoy trabajando, simplemente me cambio de lugar y sigo generando experiencia profesional. Hay 2 visas de graduado. Uno que es el Post-Study Workstream y otro que es el Graduate Workstream. El Post-Study Workstream es para las personas que hacen un degree, o sea, un bachelor's, un master's, master's by research y doctorate. El Graduate Workstream es un poquito más complicado, porque yo necesito estar en la lista de mediano y largo plazo y necesito poder conseguir un Skills Assessment, una homologación de mi ocupación al momento de terminar mis estudios. Hay personas que ya tienen los conocimientos y la experiencia que necesitan desde fuera de Australia. Esto pasa con los ingenieros, por ejemplo. Si yo soy ingeniero mecánico desde fuera de Australia y ya comprobé, ya me aseguré de que Ingenieros Australia me va a aceptar mis estudios a nivel de inglés y puedo obtener el Skills Assessment, la homologación, entonces lo que necesito es que 2 años de estudios aquí en Australia puedan ser justificados como enteramente relacionados con mi ocupación. Esto pasa, por ejemplo, con un diplomado y un diplomado avanzado en Project Management. Pero ¿qué tal si yo no tengo una ocupación? Si yo vine a Australia y yo estudié, no sé, leyes, entonces no puedo homologar mi ocupación porque mi ocupación no está en la lista de mediano y largo plazo. Entonces yo necesito conseguirme 2 años de estudios de algo que me permita a nivel de cursos vocacionales o a nivel de educación superior obtener una homologación, solamente con lo que estudié aquí. Es muy fácil con un bachelor, un master o un doctorate. Con cursos vocacionales tienen que asegurarse de que la autoridad que regula la ocupación permite simplemente hacer cursos vocacionales para poder ejercer. Por ejemplo, si yo estudié leyes y vine a estudiar accounting aquí porque accountant está en la lista de mediano y largo plazo, pero yo hice un diplomado y un diplomado avanzado en accounting, la autoridad que regula a los accountants en Australia me pide que tenga un bachelor degree. Mis estudios de diplomado y diplomado avanzado simplemente no me van a servir de nada. Lo mismo si quiero hacer trabajo social, por ejemplo, la autoridad que regula a los social workers, la Australian Association of Social Workers, me pide un máster o un bachelor. Entonces, si estudio un certificado 3 en social work, no me va a servir de nada. ¿Okay? Entonces, tenemos que identificar muy bien qué es lo que necesita la autoridad reguladora de la ocupación para ver si mis estudios aquí me van a valer. ¿Okay? ¿Cuánto dura la Graduate Visa? Si es que es el Graduate Workstream, es 1.5 años, 18 meses. Si es un Bachelor's o Master's by Coursework. Coursework es prácticamente cualquier máster que se parezca a lo que hacemos en América Latina. ¿Okay? Entonces vas a clases y tomas clases para poder terminar tu Master's. Esos son 2 años. Master's by Research, esos prácticamente los primeros 2 años de un doctorado son 3 años y el doctorado son 4 años. Ahora aquí hay algo que acaba de sacar hace no tanto tiempo como un beneficio adicional para las personas que estudian en un lugar que no sea ni Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane. Si estudian 2 años y se gradúan de cualquier otro lugar de Australia e hicieron un degree, les dan 1 año adicional. Entonces el Bachelor o Master se convierten en 3 años, Master by Research se convierten en 4 años y doctores se convierten en 5 años. Ahora, Master by Research y doctorado también les permiten trabajar de tiempo completo durante el tiempo de los estudios. Entonces, si quiero maximizar mi puntaje también por experiencia profesional y por inglés, lo mejor que puedo hacer, si es que tengo la oportunidad de hacerlo, es hacer research. ¿Se acuerdan que les dan 10 puntos extra por hacer algo de research en ciencias, ingeniería o tecnología?
Más, obviamente, si están estudiando algo de research, su nivel de inglés definitivamente va a subir. Si tienen la posibilidad de trabajar de tiempo completo durante el tiempo de los estudios, digamos que una Master's by Research son 2 años, más 4 años que les permitan estar en Australia con una visa de trabajo de tiempo completo por medio de la Graduate Visa, esos son 6 años que pueden tener para poder conseguir experiencia de trabajo de tiempo completo. Y lo que pueden ganar con un empleo que sea de tiempo completo ya calificado es muchísimo más alto que con un trabajo casual local. Entonces, eso hace también que el retorno de la inversión pueda llegar muchísimo más rápido. Entonces,